La próxima entrevista. Así es, luego de la segunda reunión del Consejo de Ministros, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció que el gobierno prepara cambios en la normativa antilavado, por ejemplo, el límite permitido para realizar transacciones en efectivo o los sectores que deben reportar operaciones sospechosas y también los delitos que son precedentes al lavado son algunos de los temas que ahora van a estar a estudios, así que para profundizar sobre este asunto vamos a recibir ahora a Sandra Libonati. Ella es la nueva secretaria nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Muy buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Buen día, gracias Bienvenida. por la invitación. Bienvenida. Bueno, antes de entrar en el núcleo de la entrevista, tal vez sería conveniente conversar con la audiencia un poco de tu trayectoria personal. Vos venís de trabajar en el Banco Central, en la oficina justamente que se encarga y tiene la responsabilidad de lavado de activos. ¿Ves que hay alguna diferencia en relación a tu designación con la CENACLAF? ¿Alguna diferencia en qué sentido? En las responsabilidades en el manejo de la gestión. Y bueno, sí. Yo tenía una función muy operativa en el Banco Central. Estuve años, sí, en el tema de prevención del lavado. Posteriormente estuve en otras áreas de riesgo del Banco Central. Y sí, tenía unidades a cargo, pero muy operativos. Y esto es una función mucho más de gestión a nivel general y no tanto en el minuto a minuto, por decirlo de algún modo, como te requiere otro tipo de actividades. ¿Cómo recibiste entonces la designación a esta nueva responsabilidad? Un gran desafío y responsabilidad, como decís, sin duda, porque bueno, primero es un tema que siempre lo continué, a pesar de que había dejado la UIAF, y seguía estudiando en ese sentido y también mi actividad docente en la materia. Y realmente lo asumí con mucho compromiso, un desafío importante. También viendo un poco cómo estaba la situación al comienzo de este gobierno. Entonces, siempre las cosas a veces son un poco más difíciles. Cuando uno entra a un lugar, el diagnóstico a veces es un poco diferente al que uno lo ve desde afuera. A lo que pensabas antes. Antes pensabas que estaba mejor la situación. Claro, es que en los detalles uno a veces se pierde, uno procesa información ex ante y bueno, después en el día a día tenemos que organizar las capacidades de las personas, el trabajo, los desafíos puntuales y las cosas que se van presentando desde ya, en minuto a minuto, y ni que hablar cuando tenemos una estrategia a nivel de gobierno que hay que considerar y que eso también se va evaluando en la marcha. Una cosa que pasa generalmente cuando uno ve de afuera y le toca entrar a un lugar es que uno lo ve más fácil de lo que es en verdad. ¿Te pasó eso? Me pasó, me pasó sí un poco, que lo vi un poco más sencillo y bueno, el desafío también es que no estar desbordado por las actividades diarias, ¿no? Y bueno, cumplir el rol de lo que es, yo diría que uno de los fundamentales que tiene esta Secretaría, que es el de la coordinación y trabajar con todos los actores. Entonces, a veces no es tanto estar en los papeles, sino realmente coordinar y cumplir ese rol que nos asigna. Y en ese sentido, ¿cómo has visto la transición con las autoridades salientes? Recordemos que era Jorge Chediak, el secretario anterior para la lucha contra el lavado. Fue una buena transición, nos aportaron información relevante, no tuvimos problema, lo que solicitamos no fue lo visto, pero bueno, vuelvo a lo que decía hace unos segundos, ¿no? Los papeles son una cosa, aún a cualquiera creo que nos ocurre, que cuando plasmamos en un papel a veces la situación no es exactamente la misma que la realidad nos marca, ¿no? Porque bueno, hay que resumir, hay que concretar cuando uno está escribiendo y después la realidad puede ser un poquito diferente. Es un tema que tiene evidentemente sus complejidades. Fue un tema de campaña electoral, por lo pronto el Frente Amplio lo manejó así. El diagnóstico político es que no se hizo todo lo que se podía en cuanto a avanzar en el asunto contra el lavado de activos. De hecho, en algunos aspectos se entiende que hubo retrocesos en el periodo anterior. Tu diagnóstico, ya más con la información de haber entrado, para después pasar a las cosas que querés hacer en este periodo, ¿cuál es el diagnóstico de la situación en la que está el país respecto a esto? Bueno, yo creo que tenemos una situación
relativamente compleja, grandes desafíos. Creo que sí, en el sentido que hubo una especie de parada en el tema, ¿no? Por ejemplo, como para dar un ejemplo, la comisión coordinadora no tuvo casi reuniones en el periodo anterior, se sacaron pocas resoluciones, queda la estrategia pendiente de aprobación. Entonces, sí, creo que hubo, no sé si frisado el tema, diría, pero sí un parate que no hubo grandes avances en la materia. No hubo avances. No hubo avances en la materia. Mencionabas el tema de la comisión coordinadora. Esto se habla bastante, capaz que está bueno explicar por qué es importante la coordinación en este tema. En general, en todos los temas es importante la coordinación, pero acá ahí tiene un lugar, por la naturaleza de esta actividad, es especialmente importante. A ver, en términos teóricos lo que la ley establece es que la comisión justamente lo que trata y por quienes están integradas es la coordinación en todos los actores que tengan que ver en el tema de prevención. Y como pauta de gobierno lo que se ha planteado es que la coordinación tiene que materializarse en acciones. Entonces, uno puede reunirse, tomar una decisión en una comisión y después en la práctica se diluye. La realidad es que tenemos que tomar acción sobre las decisiones, o sea, decidir y tomar acción, trabajar en comités operativos. Por eso la coordinación es fundamental, porque todos tenemos que ir hacia el mismo lugar y no repetir actividades para lograr lo que no tenemos hoy, que es la efectividad del sistema. No lo tenemos, la realidad es esa. No somos un sistema efectivo, lo marca la última evaluación que tuvimos y en estos últimos 5 años los números empeoraron en ese sentido. Quería consultarte por esto que decía Ana cuando te presentó del anuncio de Jorge Díaz de que se preparan cambios en la normativa antilavado y hoy en una entrevista que das al semanario Búsqueda se plantea la posibilidad de cambiar algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración que impulsó el gobierno anterior. ¿De qué cambios estamos hablando en ese sentido? Respecto a los cambios, me parece importante aclarar que no son cambios, cuando hablamos no nos referimos a cambios de la LUC. No me gusta mencionarlo en ese sentido. A mí es importante que todos los cambios tienen que ser evaluados y ver cuál es el mejor camino para el país para salir de la situación en que estamos. En ese sentido, yo no hablaría de cambios de la LUC. Nosotros evaluamos nuevamente cómo estaba la ley, cuáles eran los cambios que teníamos que hacer en función de las últimas evaluaciones y otras situaciones, evaluaciones preliminares de riesgo, y en ese sentido proponemos cambios. Y también, sin duda, modificaciones que hubo en el gobierno anterior, nosotros entendemos que corresponde ajustarlas, pero no por ser LUC. Sino por ser cambios de la... Sí, ¿sabes por qué me gusta precisarlo? Porque es como decir, no, por el hecho de que se introdujeron en la LUC, ya por eso implica un cambio. Y de verdad que lo que hemos estado haciendo es trabajar en un diagnóstico. Y no es, de verdad que no es un discurso, es la realidad. Hemos trabajado en este mes y medio. Entiendo lo que planteás, pero sí está planteado, por ejemplo, hacer una modificación, vos corregime si me equivoco, pero hacer una modificación en los montos en las transacciones en efectivo, que eso fue incorporado por la LUC. La idea es cambiarlo. A ver, el efectivo sigue siendo uno de los factores de riesgo más importantes que tenemos en tema de lavado. En el caso de Uruguay, con los delitos, con el crimen organizado, el narcotráfico y algunos delitos parecidos, el efectivo es un factor de riesgo. Entonces, tener montos muy altos de permitir de transacciones en efectivo nos expone a una situación de riesgo innecesaria. También es cierto que hay que considerar cuando nosotros planteamos modificar esos montos, que hay actividades, la idea no es trancar las operaciones ni a las personas en su actividad diaria.
y de repente hay actividades o formas de operar en determinadas zonas del país que tampoco es la idea trancarlo. Entonces hay que pensar en un monto que sea razonable, que limite los riesgos e incluso que a los sujetos obligados les facilite, porque no nos podemos olvidar que de acuerdo a las normas vigentes y que está de acuerdo a normas prácticas internacionales, el efectivo es un factor de riesgo y cualquier sujeto obligado, cuando lo analiza, tiene que aplicar medidas intensivas. El argumento que se usó para justificar esa suba era que el límite que existía era muy bajo y justamente trancaba algunas actividades. ¿Usted estaría de acuerdo en una posición intermedia, digamos, una cifra que no sea ni la de antes ni la actual? Personalmente pienso que era muy bajo. ¿Cuál era el número anterior para tener? Era en el entorno de los $5.000. Y estaba expresado en CNUI. Pero sí, era bajo, era muy bajo. Creo que cualquier persona puede juntar, si se quiere, o tener en su casa un monto de efectivo. Hay actividades, personas que bueno, tienen un criterio de tener en su casa el efectivo y la idea no es trancarle las operaciones. Y entonces, ¿el número mágico? No hay número mágico, eso lo irá a definir el presidente, porque tiene mucho impacto. Seguramente, y es esperable de hecho, porque nadie espera que sepa de este tema, seguirá las recomendaciones de ustedes. Claro, lo que pasa es que, como te digo, no es solo un objetivo de prevención de lavado que la Secretaría vaya a sacar un número mágico. Nosotros podemos tener un a ver, si, es lo que acabo de decir. Si fuera por nosotros, decir, bárbaro, $5.000, cero, ¿no? Facilitaría todo. Hay países donde es así. Pero esa es la realidad, eso se condice con la realidad del país. No, hay que tomar en cuenta otras cuestiones. O sea, ustedes van a tratar de que sea el número más bajo posible y en todo caso el presidente tomará la decisión política de subir ese número hasta donde lo entienda conveniente. A ver, yo creo que nosotros somos parte del gobierno y cuando trabajamos en la coordinación, estas cosas son las que discutimos. ¿No? Entonces, no es que hacemos una propuesta de la nada, sino que es conversado. Pero que estamos en $150.000 en este momento, ¿no? Sí, sustancialmente tenemos que bajar. Sustancialmente sería, $100.000 sería insuficiente para usted. A mi juicio sí, $100.000 en efectivo es algo que va más allá de ese objetivo que comentaba recién que tenemos que seguir. Entiendo que la Secretaría, tú corregime si estoy errada, asume un rol con dos unidades de trabajo que naturalmente no son inconexas, pero sí son distintas. Una es la regulación a nivel interno de nuestro país, de todos estos aspectos que estamos hablando ahora, y otra es la imagen que genera el Uruguay frente al exterior. ¿Qué plan hay para tratar de asumir estos dos desafíos distintos? Bueno, nosotros estamos organizados internamente, como bien tú decís, todo el tema de la coordinación interna, modificaciones, supervisión, investigación, apoyo a la justicia, observatorio. Esas son básicamente nuestras funciones internas, digamos, lo que tiene que ver a la interna. Y al exterior, ya eso venía aceitado desde hace bastante tiempo. Lo que es la coordinación con el exterior funciona bien. Sin duda, hay algunas cuestiones propias de nuestra legislación que a veces no tenemos que tomar en cuenta a la hora que estamos coordinando con organismos del exterior. Pero en ese sentido, la coordinación con el exterior creo que funciona bastante bien, podemos decir. No es una de las banderas rojas que hay que atender por el momento. No, creo que no es una bandera roja, creo que sí hay aspectos a animar, por supuesto, como en todas las cuestiones, pero no es lo fundamental en nuestra acción. Creo que a la interna tenemos mucho. Ahí hay un punto, de todas formas, para despejar el capítulo que es interesante que planteaba Ana, es, por lo pronto, Daniel Espinosa, Ricardo Gil Iribarne, Gabriel Tenenbaum también, en un libro que publicaron recientemente, que es Vendedores de Cuchillos, plantean que Uruguay está teniendo un problema porque coordina con el exterior de repente para perseguir gente y cuando llegan los decomisos no reparte lo que termina decomisando con los otros países. Y ahí puede haber un problema de colaboración en los procesos que investigan, ya sea narcotráfico
o lavado de activos, ¿no? Sin duda, eso es parte de los ajustes que te mencionaba, pero no porque no tengamos, no se tenga esa coordinación ni ese vínculo con el exterior. Seguramente hay aspectos que tenemos que ajustar por la imagen que tiene el país y porque efectivamente hay que cooperar. Y eso de la distribución de los bienes incautados es un tema y seguramente se suscitaron situaciones que hay que corregir. Me gustaría preguntarte por el tema de los reportes de las operaciones sospechosas, porque ahí siempre hay como una suspicacia o una idea de que se reporta mucho menos de lo que sucede. ¿Dónde ves ahí en ese sector, en los que tienen la obligación de reportar, los mayores problemas? Y bueno, aunque sea figurita repetida, es en el sector no financiero. A ver, vamos a ser claros. Los sujetos obligados. Los sujetos obligados del sector no financiero, o sea, las personas, profesiones que son designadas por ley a tener un sistema, detectar operaciones y reportar. El sector financiero, sin duda, la mayor parte de las transacciones pasan por el sector financiero. Y sin duda va a ser siempre el que más reporte operaciones porque esto que estamos hablando, si las operaciones en efectivos bajan, estamos hablando de que las operaciones están bancarizadas, entonces son los que tienen más posibilidades de detectar. De cualquier manera, y así lo establecen las normas internacionales, y así lo recogemos nosotros, hay un rol de los sujetos del sector no financiero, que muchas veces es el que tiene el front, el contacto con las personas y conoce en profundidad un negocio en particular que una institución financiera no tiene posibilidades de conocerlo. Escribanos, Entonces, operadores inmobiliarios, estamos hablando de exactamente. Esos. Tenemos una nómina de sujetos del sector no financiero y si atamos esos sujetos del sector no financiero con las evaluaciones de riesgo que tenemos en el país, nosotros vemos que hay sujetos obligados del sector no financiero que su número de reportes parece que no se condicen con el nivel de riesgo que estamos teniendo. Lo que pasa que ahí dicen... Uruguay tiene pocos procesamientos por lavado, ¿no? El sistema financiero denuncia a poca gente y nos piden a nosotros que tengo una pequeña inmobiliaria o que soy un escribano que tiene 10 casos por mes, que yo sea el que enfrente al lavado del narcotráfico. Sí, dos puntos sobre eso. Uno, justo estaba pensando a la vez que hablaba, que... Creo que todos tenemos que asumir un rol y capaz que no caerle solo, o sea, que no es una responsabilidad exclusiva del sector no financiero. Por eso dentro de con lo que empezamos la charla hoy es el tema de la coordinación. Como Estado, como integrantes del gobierno, como los entes, los organismos públicos, tenemos un rol y lo tenemos que cumplir, cumplirlo. Para poder nosotros tener con justicia, pedirle a un sujeto obligado que cumpla. Fiscalizar, decís vos. Fiscalizar que se cumpla. Entre ellos fiscalizar, pero bueno... pero cumplirlo, o sea, cumplirlo, sí. La fiscalía, la justicia... a eso me refiero, exactamente. El sistema financiero. Exactamente, a eso me refiero, que todos tenemos que cumplir y no es solo decir, hay pocos reportes. La realidad es que hay pocos reportes, pero también un sujeto obligado puede preguntarse, ¿y si hay muchos más reportes? ¿Esto igual funcionaría? Con razón, tal vez. Entonces, todos tenemos que cumplir el rol que tenemos asignado para que esto funcione. Entonces, empezando por los responsables, que somos los que tenemos la coordinación y que tenemos responsabilidades a nivel del Estado, para después, entre otras cosas, fiscalizar que los sujetos obligados cumplan con su rol para poder exigir un poco más, ¿no? Muy bien, Sandra Libonati, Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. Nos vamos a volver a encontrar con total seguridad. Quedaron varios temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias por venir. Hacemos un corte al regreso.